Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Buenas, buenas. Aquí nos encontramos otro episodio más, trayéndole una conversación entre dos personas que no tienen nada mejor que hacer. Aquí estoy con mi hermano Rafa. Nos disculpan el episodio pasado, tuvimos problemita con el sistema y no pudimos cargar el episodio por Spotify, solo salió en YouTube y ahí saben lo que estuvimos hablando de que somos muy malos con la tecnología, la realidad de nosotros. No manejamos bien este medio. Así que Sé que nos por quiere eso se ayudar, estamos ve abiertos a que nos escriban por de privado. que quien pueda aconsejarnos nos dé una ayudita, una manito de cómo manejar esto. Se lo agradeceríamos para subir un poquito la calidad del programa y servirles mejor. El día de hoy volvemos, yo sé que hemos estado, viejo, yo no sé si tú lo has notado, pero hemos estado como saltando, como de aquí para allá, de allá para acá con No, los no temas, podemos como no podemos seguir una línea fija, una definitivamente. línea, tenemos problemas, ADHD, señores, es serio. Pero estamos volviendo arrastrando un poquito, ¿verdad? Jalando los episodios, pero volvemos a uno de esos episodios que tanto le gustan a muchos de nuestros oyentes, de temas de historia de la iglesia. Ujú. En específico, en los episodios, como hemos ido, si siguen ese rastro, ¿verdad? Esas pistas en los demás episodios, cuando hablamos de historia de la iglesia, tocamos en un momento un tema de los padres apostólicos. La realidad lo tocamos como muy por arriba, muy rápido, y no nos sentamos como a detallar en tema de la historia del pensamiento cristiano, de qué aportaron los padres de la iglesia, los padres apostólicos, qué vivían los primeros cristianos, qué pensaban, qué tipo de doctrinas manejaban. Y para los que nos escuchan y están en nuestro club de lectura, el último libro que leímos fue la primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, la primera epístola de este personaje del cual les vamos a estar hablando. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de los padres apostólicos, de temas de forma de introductoria, pero en específico vamos a estar hablando de uno de los primeros padres apostólicos, que fue Clemente Ujú. de Roma. Así a forma de introducción, déjame para leer esto rapidito, Rafa, para que la Ujú. gente sepa los padres o los primeros escritos de de los cristianos De que lo- poseemos, fuera de lo que hoy forman el canon del Nuevo Testamento, de lo que nosotros consideramos como las escrituras, es a lo que se llaman los padres apostólicos. Esto se llama así porque en una época se supuso que habían conocido a los apóstoles. O sea, estos escritos, estos primeros escritos de los cristianos, estos primeros autores, se tiene el entendimiento y la tradición de que, en cierta forma, tuvieron algún tipo de conexión, conocieron o fueron discipulados directamente por los apóstoles, lo cual para mí es increíble. Primero que todo, yo no sé si a ti te pasó, pero yo no conocí nada de esto de los padres apostólicos ni los padres de la iglesia y estos temas hasta mucho después en mi crecimiento cristiano, ya cuando yo estaba en tercero o cuarto de bachillerato, fue como que oí por primera vez de esto y me impresionó mucho, porque yo no sé por qué siempre tenemos esta idea de Yo conocí que, de ellos hace 4 años, en el 2008. imagínate, como que uno tiene esta idea de la Biblia, ¿verdad? Como que estos son los escritos y como yo no sé por qué la percepción de que el cristianismo empieza con la reforma. Como que todo fue una mentira, la iglesia estaba nublada, estaba oscura, y la No, iglesia no, no, no. empieza con la La, reforma. la- la mejor es que la iglesia iba bien, llegó Constantino, todo se cayó, y Se dañó 1500 años todo. después con la reforma todo se arregló. Entonces, para mí fue muy impresionante cuando yo empecé a leer, ¿verdad? A introducirme como en esta historia de la iglesia y en los escritos de estas personas. El nombre de padres apostólicos surgió, no es tan viejo, esto surgió en el siglo XVII cuando se aplicaba a 5 obras o grupo de obras, ¿verdad? Pero con el correr de los años se han añadido otros tres escritos, ¿verdad? Dentro de estos padres apostólicos. Y se entiende, como le decía, que los padres apostólicos son los escritos de los primeros cristianos. De Al esto ya momento, habíamos hablado, ¿sí? perdón que te interrumpa, Sam. Al momento actual,
lo que se identifica como los escritos de los padres apostólicos, son 15 documentos. O sea, son de diversos autores, algunos se repiten, pero en total a 15 documentos de la era temprana cristiana, finales del siglo I, mediados del siglo II, se le conocen como los padres apostólicos. En el tema, hay algunos que nosotros no sabemos exactamente quién los escribe, como la Edad G, no tenemos exactamente quién los escribió, pero debido al tiempo en que se escribe, se asume que la persona estaba viva para el periodo en que los apóstoles estaban en su ministerio. Por eso se le llama padres apostólicos, debido a la cercanía al tiempo del ministerio de los apóstoles. Como decir, hay una gran posibilidad que los que escribieron estos 15 documentos, todos estaban vivos o participaron del ministerio de los 12 apóstoles principales. Y algo interesante con esto también es que, lo importante, diría yo, de adentrarnos y estudiar estos escritos, es que nos permite dar como una visión, ¿verdad? De Una algunos de ventana. los problemas que afligían a la iglesia, que preocupaban a los cristianos de los primeros siglos, las divisiones internas, las persecuciones externas, el conflicto con los judaizantes, el Ujú. paganismo que se estaba viviendo. Y todo esto se pone en manifiesto como estas obras de los padres apostólicos. El carácter de estas obras, las características son muy variados. La realidad hay mucho cambio, donde tú tienes algunas direcciones, como les vamos a hablar hoy de Clemente, como decía Rafa, la Didaje, que son cómo entendía el día a día del cristiano estos primeros escritos, cómo debían de ser, cómo debían tratar a los otros cristianos, cómo debía de hacerse la Eucaristía, cómo debía de hacerse en los bautizos, los credos, etcétera, etcétera. Hay entre ellos varias variantes de cartas, como decía la Didaje, como manuales de disciplina. Eh, eh, Se podría decir que el Pastor de Hermas viene siendo un tipo de literatura apocalíptica, si lo quisiéramos ver de esa forma, porque son visiones y... sí, exacto, como una colección de visiones y de profecía. Tú tienes temas de defensa del cristianismo, así como los primeros escritos, vamos a decir, apologistas. Y Ujú. hay una variedad, ¿verdad?, con estos padres apostólicos. Y esa es la importancia, yo diría, más que todo, de adentrarnos en este mundo, en estos escritos. Es que, viejo, a mí me cambió, o sea, ver cómo se comportaban los primeros cristianos. Y no solo eso, sino que los problemas como que veíamos en la Biblia, que veíamos las Seguían. cartas, por ejemplo, de Pablo, que la mandaba a las distintas iglesias, vemos las cartas de Apocalipsis, y tú dirías, como Mieguina, después de todas esas instrucciones, de toda esa dirección, como que tú esperabas un cambio, pero en verdad seguían los problemas, y era como, a mí me da mucha curiosidad como ver que los problemas que nosotros vemos hoy en día en las iglesias lo estaban viendo esa gente, y me causa como esta inquietud de que, o sea, en 2000 años de iglesia nosotros no hemos cambiado, nosotros no hemos mejorado. Como que eso me hace, yo no sé a ti, pero a mí como que me hace cuestionar muchas cosas, como qué es lo que estamos haciendo. O sea, si estamos viviendo los mismos problemas aquí con los padres apostólicos, y ya luego cuando veamos padres de la iglesia, siglo 3 4 vemos herejía que están hoy en día en la iglesia. Ujú. Y es como, o sea, ¿cómo es posible que la iglesia esté batallando con los mismos problemas por 2000 años? Eso no me hace nada de lógica a mí. Yo creo que lo que más me choca por lo menos en nuestro contexto, porque es verdad, desde los inicios de la humanidad ha habido inmoralidad sexual, ha habido envidia, desde el tiempo de Moisés, previo que la iglesia existiese, ¿verdad? Pero a mí por lo menos lo que más me choca es que los cristianos tenían todos esos problemas viviendo en un ambiente hostil a su fe. Y hoy en día en Occidente tenemos los mismos problemas, pero no vivimos en un mundo hostil a nuestra fe, que como que el escenario perfecto para nosotros poder, vamos a decir, vivir una vida El cristianismo al cristiana máximo.
el cristianismo al máximo lo tenemos ahora mismo en Occidente y aún así seguimos en lo mismo, pero con más libertad. Es una loquera. Ujú. Entonces, ya dentro de estos primeros escritos, vamos a empezar, la razón por la que vamos a empezar con Clemente de Roma, aparte de que fue el primer autor que hablamos en nuestro club de lectura de Santos y Herejes, es que es la obra más antigua de este grupo que podemos dar fecha. O sea, se entiende de que estas obras se estaban escribiendo para lo que fue a finales del primer siglo. O sea, se entiende de que ya antes del año 100, como que estas obras ya estaba escrita o se había enviado o a principio del siglo. Y esta Una, no- obra, una nota ajá, curiosa, como dijiste, se dice que esto es para finales del primer siglo. Para cuando Clemente escribe esta obra, es más o menos para el mismo tiempo en que ya Juan está en Patmos escribiendo Apocalipsis, más o menos por la ujú, misma época. O sea, que esto se escribe más o menos cuando aún la escritura no había cerrado su canon. con viejo, y eso también, o sea, yo no sé a ustedes, pero a mí como que eso me vuela la cabeza, como en el momento de que se está escribiendo el Apocalipsis, esta revelación de Jesucristo, así, tú tienes otras personas como siguiendo escribiéndola a las iglesias, o sea, como que había este deseo de perfeccionar a la iglesia. Ujú, La realidad con Clemente es que no hay mucha información, no podemos encontrar con exactitud cuándo nació Clemente, no podemos encontrar con exactitud um, el tiempo real que vivió, pero sí podemos asociarlo con lo que sus escritos da. Aparte de que otros padres de la iglesia hablaron de él, ¿verdad? ujú. O sea, Muchos, la información que tenemos de él es escasa y la mayoría o las más confiables, hasta donde tengo los datos, son de Eusebio de Cesarea, un mm, historiador del Eusebio del 400, ¿verdad? Más o menos. sí, más o menos, Y de Ireneo, el padre de la iglesia, Ireneo de León. Ellos son lo que nos, vamos a decir, nos lanza más luz sobre la vida de él y quién él era. No tenemos, o sea, fuera de ello no hay tanta información. Y es más tradición de la iglesia. O sea, lo que correcto. sabemos de él. No es que podemos corroborarlo con otras fuentes. Y que con él hay mucha, digamos, fábula dentro de su vida, de quién era, cómo se manejaba. Como tú decías, Eusebio, por ejemplo, Jerónimo, Orígenes, hablan de que Clemente acompañó a Pablo mientras se Ujú. fundaba la iglesia de Filipenses, de Filipo, perdón, y lo vemos en los escritos. Sí. Hay una mención de un Clemente en la carta de Filipenses, si no me equivoco. Sí, Filipenses 4:3. En- Eusebio, el historiador, identifica a ese Clemente como el Clemente del que estamos hablando, el obispo de Roma para exacto. final del siglo primero. Entonces se entiende de que él acompañó a Pablo, estuvo en esos, en esa carta, o sea, fue de los que junto a Pablo escribieron a la iglesia de Filipos y aparte se entiende que estuvo en la fundación, o sea, fue partícipe de cuando se estaba fundando la iglesia de Roma. Ujú, Aquí hay en el tema de lo que es el traspaso apostólico, que ya habíamos hablado anteriormente en otros episodios, que es de quienes se quedaron, ¿verdad?, con la antorcha luego de lo que los apóstoles fueron muriendo. Se dice de que Clemente, o sea, hay diferentes escritos, muchos creen que él fue el siguiente, ¿verdad?, obispo de Roma luego de Pedro, ah, luego de no Pedro y Pablo. exactamente. O sea, Espérate, porque hay algunos que dicen que él fue el siguiente, pero la mayoría dicen que él fue el cuarto, que fue el ujú, sí. cuarto obispo después de Pedro. Ahora bien, Ireneo afirma de que Clemente fue el tercer obispo. Entonces, hay una idea que a mí me encantó cuando lo leí, que esto la propone no solamente Justo González en su libro de El pensamiento de la historia del cristianismo, Dale eh, acá. pero él expone de que había esta idea, y algunos padres de la iglesia la expresan, de que había hay una razón por la que se divide como ese traspaso apostólico de persona a persona, y es por todo el tema del papado, ¿verdad? Para la iglesia de Roma poder mantener el papado tiene que ser uno por uno. Pero la Ujú, idea más aceptada dentro del mundo de los scholars
es que había una multitud de Eruditos ancianos, académicos. eruditos académicos, de que había una multitud de ancianos dentro de la iglesia y por eso no se puede determinar si Clemente fue el primero, el tercero o el cuarto, porque lo que se entiende es de que habían más de 4 ancianos en la iglesia de Roma. Y algo a Ujú. entender es que, por ejemplo, siempre que se veían estos escritos del principio, nunca hablaba del autor hacia una iglesia con temas de autoridad. Por ejemplo, Clemente no se presenta como yo, Clemente, estoy escribiendo a ti, a la iglesia de Corintio, sino que decía la iglesia de Roma a la iglesia de los Corintios. Entonces, Ujú. es interesante ver cómo, am, cómo muchas personas dan el entender que lo más probable es que durante los primeros siglos de la iglesia no hubo un papado, no hubo un obispo directamente conectado como el que más manda un solo obispo, sino más bien que era un episcopado eh, colegiado, o sea que había una multitud de ancianos gobernando la iglesia, que es interesante porque cuando lo vemos de esa forma, como que va más pegado con lo que vemos en Israel, por ejemplo, que teníamos un concilio de personas, de ancianos liderando a la iglesia de Israel. Lo vemos con la iglesia de Antioquía, lo vemos con distintas iglesias del principio, como que había una multitud de ancianos, siempre estaban escritas como a los ancianos de la iglesia. Entonces eso a mí me causó mucho interés de cómo se veía en el principio esto. Entonces Clemente era un sucesor de los apóstoles y aparte de que era un sucesor de los apóstoles, fue alguien que al parecer tenía cierta autoridad dentro de la iglesia. Entonces, Sí, no, que ahí entonces lo que pudiésemos entrar en lo que fue su primer escrito y creo que por lo que más se conoce a Clemente es por esta carta de Clemente a los Corintios. ujú. Él es él es como si pudiéramos decir su obra insignia fue esta, la primera carta a la primera carta de Clemente a los Corintios, es el nombre técnico, ¿verdad? Antes de que nos movamos el contenido de la carta, para hablar un poco más de su background, de quién era él, lo que podemos deducir basado en los datos que tenemos. Clemente parece haber sido judío, que vivió en la diáspora. Ujú. Eh, lo de- Entendemos que es así por su hábil manejo del Antiguo Testamento. Para los primeros siglos de la iglesia tenemos que entender que todavía estaban alcanzando a los paganos A los y que gentiles. todavía los gentiles no eran tan versos en las escrituras de ese momento que era el Antiguo Testamento. Y al ver el manejo que tenía Clemente, se ve que es una persona que había sido entrenado en las escrituras. Parece que él era un judío que asistía regularmente a la sinagoga y las entendía muy bien. Y también se nota que él no es un judío de Israel, es un judío greco-romano, o sea, un judío helenizado debido a su forma de escribir. Él usa mucho la retórica griega, que era la forma como Pablo escribía. Si uno lee, por ejemplo, si uno contrasta Primera de Corintios, el libro canónico, con Primera de Clemente, verá muchas similitudes en la escritura porque era una forma de escritura, era una forma, un recurso literario común entre los griegos. Y eso sabemos, eso es lo que podemos deducir de él. No es 100% cierto, es basado en lo que tenemos, que podemos decir, es posible que él haya sido un judío del tiempo del helenizado, de la diáspora. Ahora, si tú quieres hablar de la El carta a los contenido. Corintios, sí, de Algo la carta. interesante con el contenido es que es una carta enfocada en temas de liderazgo y obediencia al liderazgo. Y a mí me causa, yo lo vi como anillo al dedo, porque el episodio anterior estuvimos hablando de cultura de honor y esta obediencia a los líderes, eh, pero me encanta de la manera que él se maneja dentro de esta carta, porque él de manera clara da a entender de que los líderes eran personas honradas, eran personas buenas. Y vemos este comportamiento desde siempre en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era como media rebelde, o sea, las correcciones que Pablo le daban eran que, viejo, primero no se sujetaban como bien a la autoridad, tenían un problema de desorden grandísimo, y aquí Clemente trae como los mismos problemas. Y en específico, el problema ahora que se estaba viendo dentro de la iglesia es que los más jóvenes querían tumbar lo viejo.
y Ujú. decirle como ya váyanse de Entonces, aquí, como ya ya. no queremos que ustedes Bueno. estén liderando ni nada, pero dice que era por un tema de orgullo, o sea, había como orgullo en estas personas, eran personas malas, como él describe, que quieren quitar a las personas justas, eh, y él como que se enfoca mucho en la necesidad de la obediencia y los malos frutos que da la envidia dentro de esta epístola. O sea, como que él habla, toda esta envidia que ustedes están teniendo hacia sus líderes, lo que está trayendo es malos frutos. Ujú. Y ustedes no están tomando el consejo que se les ha dado. O sea, él ya le estaba reiterando, como a ustedes se le ha dicho varias veces, esta es la forma de tú manejarte con tus Con líderes, esta líderes. es la forma de tú manejarte con tus autoridades. Y queremos aclarar algo con esto. O sea, aquí Clemente no está diciendo de que hay una dictadura dentro de la iglesia. Había un concilio de ancianos, había un concilio de líderes. Lo que él está diciendo es que de la manera que se estaban manejando los jóvenes, no es la manera correcta de tú manejarte hacia tus autoridades. Eh, y como decía, lo interesante es que esta carta no es necesariamente Clemente hablando como figura de autoridad, sino de una iglesia a sus Ah, ok. hermanos en otra iglesia, que a mí Ujú. eso me encanta por el hecho de ciertas cosas que vivimos hoy en día, donde no hay esa apertura, tú tener relación con otras iglesias. O sea, estamos hablando de que estas personas eran diferentes, lo vemos en las mismas epístolas paulinas, de que todas las iglesias que Pablo le escribió tenían diferentes problemas, se manejaban diferente y tenían como diferentes formas de pensar. Sin Ujú. embargo, todas se consideraban hermanas. O sea, la iglesia de Roma se consideraba hermana con la iglesia de Corintios y para mí eso fue muy impactante por el tema de cómo vivimos hoy en día, de que no solamente que nos matamos con temas teológicos, sino que a veces no llegamos incluso a considerar hermanos a algunas personas que sí son nuestros hermanos. Tal vez diferimos en temas doctrinales, pero al final de cuentas son nuestros hermanos en Cristo. No es lo mismo usted matarse, por ejemplo, como hacemos yo y Rafa, con temas que tal vez no estamos de acuerdo, pero al final del día somos hermanos. O sea, discutimos el tema, pero no es algo que me va a cohibir de tener algún tipo de relación con Rafa. Al Entonces, a final mí eso me partimos el impactó pan. mucho. Exacto, partir el pan. Eso me Sí, impactó mucho. a mí me da risa que yo creo que lo que lo mencioné en la reunión que tuvimos del book club, ¿verdad? Que era que definitivamente los corintios no El club aprenden. de lectura de Santos y Herejes. ¿Que los corintios qué? Los corintios no aprenden. Literal. Los mismos problemas que Pablo tocó son básicamente los mismos problemas que Clemente tiene que tocar otra vez. Yo creo que incluso el tema de los líderes, que Pablo lo toca incluso en Primera de Corintios cuando le dice, algunos están diciendo uno es de Apolos, el otro es de Pedro, el otro es de Pablo. Yo creo que tras la muerte de Pedro y de Pablo, el problema se exacerbó al punto de que ya no era, tenemos división, ahora queremos derrocar. Queremos sacarlo a todito. Sí, queremos sacarlos a todos, sí. Y, o sea, me causa tanta gracia porque es una realidad. Cómo, cómo incluso tú puedes ver el favoritismo entre de liderazgo, de identificarse a una persona a tal punto de que, bueno, ya que no está, él era la única, lo único que me frenaba de querer tumbarte. Él se fue, ahora voy tras de ti. Es muy pesado. Y la realidad es que la forma en la que él corrige me encanta porque es una forma en amor, aparte de que Clemente es muy bíblico. O sea, él se pasa cada capítulo, o sea, citando distintos libros de la Biblia. Y algo interesante con esto es que vemos en cierta medida cómo se le empieza a dar autoridad a libros que tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Porque él no solamente utiliza libros del Antiguo Testamento, sino que también utiliza libros del Nuevo Testamento, siendo uno de estos incluso Hebreos, el libro de Hebreos que nadie sabe quién lo escribió, pero él lo utiliza y dice como al parecer era algo que todos manejaban como palabra de Dios o se entendía que era algo inspirado. Aparte de eso, Clemente toca temas trinitarios, o sea, vemos de las primeras exposiciones de la doctrina de la Trinidad, en la cristología, ¿verdad? De Clemente no cabe duda alguna de que él entendía de la preexistencia del Salvador, o sea, de que Cristo era preexistente, a Jesús era preexistente con el Padre. Y la prueba de ello es que él hace citar en los Salmos, ¿verdad? Hay una cita que él utiliza
y habla de que eso son palabras de Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, él habla de cómo Jesús es descendiente en la carne, ¿verdad? De que él era hombre, pero también era Dios. Incluso él habla y es de las primeras personas que pone esta frase como del padecimiento y del sufrimiento de Dios. O sea, de que en cierta forma él atribuye, ya vemos de que la iglesia todavía mantenía esta idea de que Jesús no solamente era el Hijo de Dios encarnado, era Dios encarnado, pero también era preexistente con Dios. Y vemos esas pinceladas, ¿verdad?, de la doctrina de la Trinidad. Y en esta carta, ¿verdad?, esta epístola de Clemente a los Corintios, es donde aparece por primera vez la doctrina de la sucesión apostólica. Es la primera vez que se emplea el uso de estas palabras, porque tenemos que entender el libro de los Hechos en cierta forma termina inconcluso históricamente, y no tenemos tampoco una conclusión per se en el libro de Apocalipsis, porque Juan lo que está es relatando una visión que tuvo, ¿verdad? No necesariamente qué estaba pasando con la iglesia en el momento o cómo vivía la iglesia. Y aquí Clemente da marcaciones de cómo los apóstoles, ¿verdad?, nombraron a ciertos santos varones para que los sucedieran, o sea, continuaran con el legado apostólico. Y eso es lo que le llamamos la sucesión apostólica. No ¿Sabe qué? necesariamente es que estas personas eran consideradas apóstoles, pero que los apóstoles habían depositado la confianza de que estos iban a ser los que iban a continuar llevando este mensaje. El ministerio, básicamente el ministerio apostólico con A minúscula, ¿verdad? Siguió con ellos. La idea de seguir mandando personas, ser líderes regionales, plantar otras iglesias, eso siguió con los obispos. Que ya hemos hablado también, para aclarar, en episodios pasados, como con todo este tema de los apóstoles, que hay una diferenciación clara entre lo que eran los 12, lo que eran los 70, y lo que fueron los otros testigos oculares de Cristo. Pero sí hay una denotación clara en la historia de que había esta idea o noción de que habían personas que iban a continuar con el legado, de que no fueron llamados simplemente pastores, no fueron llamados simplemente como líder de iglesia, sino que fueron llamados obispos. Y entre los escritos, o sea, se entiende de que ellos poseían una autoridad en cierto nivel regional y eran cabezas de concilios de ancianos, no necesariamente de que ellos tenían el poder, sino de que dentro del concilio, al igual que Santiago, lo vemos En Hechos. en el concilio de Jerusalén, ellos tenían como cierto tipo, eran como el vocero, vamos a decir, de lo que era la iglesia. Entonces, en este caso, Clemente era considerado como el vocero de la iglesia, y esto es la sucesión apostólica. O de otra forma de verlo, eran los presidentes de la mesa del Exacto. consejo. Ellos precedían la mesa, pero no podían, ojo, no podían tomar decisiones de forma arbitraria. El consejo tenía que estar de acuerdo. Pero eso es otro tema que ya habíamos tocado en el episodio de los apóstoles, hace como un año ya de eso. Otro de los temas que se repiten en la carta de Clemente a los Corintios es el tema de la resurrección. Lo estaba buscando acá, donde como una y otra vez, y yo creo que me estoy volviendo ya un sí rayado cuando diciendo este tema, que la esperanza de los cristianos no es el cielo. La esperanza de los cristianos es la resurrección. Y aquí Clemente les dice, consideremos, amados, cómo el Maestro continuamente nos apunta a la resurrección que viene. Yo creo que, como dije al principio, los corintios no aprenden. La lección que Pablo intentó dar en 1 Corintios 15 no la aprendieron, y mucho más después de que se murió. Y Clemente tiene que otra vez recordarles esta verdad. Y también un llamado a los cristianos en general, volvamos a poner en nuestros, ¿cómo decir?, en nuestra prioridad de doctrinas la resurrección. Incluso a mí me gusta que hasta lo compara con el ave fénix, la Sí, resurrección. es interesante y me encanta cómo él toca
como estos elementos griegos, ¿verdad? O de Ujú, la cultura helenista, él lo pone porque eso era lo que la gente entendía. Y él ujú, como que traía estas ideas, ¿verdad? Del mundo pagano, vamos a llamarle así, para expresar ideas del mundo cristiano. Y ujú. esa dualidad y me encanta como él la hace. Y aparte, algo que me interesó mucho, ajá, Antes que tú sigas, ahí se nota lo que decíamos al principio, de que él estaba bien empapado o estaba bien consciente del mundo griego, que lo usa como exacto. alusión. Y también, y aquí ya te di la palabra, que es interesante, él habla de la resurrección, la importancia de la resurrección, y por eso, y luego la próxima sección, él empieza a hablar de la importancia de acercarnos a Dios en santidad. Y la forma como él habla de aquellos que han desertado a Dios. Lo tocamos también en nuestro club de lectura. Qué interesante que uno de los documentos cristianos más tempranos que tenemos suena un poco arminiano, pero Eso lo será dejo otro como, tema de... sí, es otro tema, pero es algo, o sea, ya fuera de como la chercha que tenemos respecto, Hay una defensa, digamos, de la apostasía. ajá, hay una defensa de la posibilidad de que cristianos podían dejar la fe. Ujú, Y si eso no hubiese sido una realidad social a la cual una realidad social que Clemente estuviese bien, eso no lo hubiese abordado en la carta. Y a ella pudiéramos preguntarnos si lo que apostataron nunca fueron creyentes y demás, pero por lo menos en la conciencia de los primeros cristianos, que estos son los discípulos ujú, o de los aquellos que discípulos. estuvieron en vida cuando los apóstoles estaban predicando y enseñando su doctrina. Mira cómo hablan al respecto. Por allá. Y algo interesante también con esto, que a mí me llamó la atención, es que él es muy tajante con el tema de la autoridad, sobre todo con este traspaso apostólico, porque él habla de que estas personas, ¿verdad? No recibieron autoridad de la congregación, o sea, no fue que la congregación como que votó y lo puso, sino que dice de que estas personas recibieron autoridad para sus cargos directamente de los apóstoles. O sea, estamos hablando del principio de la iglesia, donde los líderes, así como Pablo decía, había impuesto manos sobre algunos líderes. Estas personas eran marcadas no solamente por la autoridad apostólica, sino también por el mismo Espíritu Santo, o sea, dando a entender de que estas personas no podían ser removidas al menos de que hubiese una falla moral, eh, como lo vemos en las escrituras. O sea, estas personas que habían sido puestas como ancianos, vemos de que lo único que eliminaba a la persona no era de si la persona era un buen orador, si la persona sabía leer correctamente, si la persona era entretenida, si la persona era carismática, si la persona sabía cómo manejar los grupos. Lo que mantenía a la persona en esa posición era su santidad y el hecho de que los apóstoles los habían elegido. Y por eso él decía, ustedes no pueden quitar a nadie. Ustedes no fueron que lo pusieron ahí. Entonces ustedes no lo pueden quitar. El único que lo puede quitar es otro apóstol. Y al parecer no hay para quitarlo ahora mismo. O sea, no queda ninguno para destituirlo. Y lo único que podía destituir a estas personas era una falla moral, que lo vemos en las direcciones, ¿verdad?, que Pablo dio para elegir a los ancianos, cómo tienen que comportarse. Y eso me lleva a pensar muchas veces cómo nosotros mismos tenemos la tendencia a inclinarnos a líderes o personas, o a veces considerar como, wow, este líder lo pudiese estar haciendo mucho mejor que el otro, pero solamente estamos pensando como en esa parte del exterior, Ujú. de lo carismático que es la persona, cómo predica. Incluso tenemos una tendencia de hasta movernos de iglesia, simplemente porque entendemos de que otro líder en otro lugar es mucho más carismático que el que nosotros tenemos. Y algo que a mí eh, siempre me llamó la atención, y es algo como que yo he tratado de practicar más hoy en día, es el tema de quién yo estoy viendo como líder. En el caso de la iglesia de Corintios, al parecer ellos estaban cansados de estas personas, y querían gente, lo más seguro me imagino, como em, más cool, más heavy, que hablaran mejor, que tal vez cantaran las canciones que a mí me gustan, que tuvieran los equipos de música más chulos, las luces más chulas. Tal vez eso era lo que quería esa juventud. Sin embargo, algo que yo he aprendido es que el líder real es aquel líder que se está preocupando por mi vida y se está preocupando por mi
santidad, se está preocupando por cómo yo estoy creciendo en las escrituras. Y es algo que vemos con Clemente. Él estaba preocupado por el crecimiento de estas personas, y no solamente por el crecimiento de estas personas, sino que ellos vieran eso en los líderes que tenían. Como ven acá, o sea, ustedes se están concentrando en lo que hace menos sentido en el mundo cristiano. O sea, ¿para qué tú te estás concentrando que si esto está cool o no? O sea, concéntrate primero en el testimonio de estas personas. Segundo, en que ellos los están corrigiendo de la manera correcta en amor. Y tercero, de que le están mostrando un camino mejor. Entonces eso me llama mucho la atención porque, y esto es parafraseando, ¿verdad? Y como transportándolo, haciendo esa conexión de puente entre ese tiempo y este tiempo. Pero tú puedes decir que se está viendo lo mismo que Clemente estaba corrigiendo a la iglesia de Corintios, lo seguimos viendo hoy en día. O sea, eso nos pasa constantemente. Me pasó a mí en mi juventud, que quería a la gente cool, a la gente que predicaba chulo, a la gente como más heavy, que la luces, que la guitarra, que el humo. Como que eso es lo que te atrae cuando tú eres joven. Y eso es lo que está viviendo la iglesia de Corinto. O sea, los jóvenes no se están sintiendo atraídos hacia las cosas que sus pastores les están enseñando, pero se están viendo atraídos. Tal vez no sé si había un tema de que estaba entrando dentro de la iglesia esta cosmovisión pagana, estas cosmovisiones helenistas, no sé, porque la realidad es que Clemente como que no va al grano con eso, pero pudiese suponer que se estaba metiendo algún viento de doctrina que lo que llevaba a estas personas, estos jóvenes, a decir como, esta iglesia está anticuada, esta iglesia está vieja. No sé a ti, viejo, pero eso a mí me da así como, me pone la piel de gallina. Bueno, mira, yo creo que el carácter y la ortodoxia van primero que el carisma. Que lo que la persona crea, sea lo que la iglesia ha creído, que la persona se comporte y actúe como un cristiano verdadero o como una persona sabia también, no solamente alguien que profese la fe, más que una persona que sepa mover las masas con su liderazgo. Yo creo que la iglesia ahora, o por lo menos en internet, tenemos muy buenos líderes, pero tenemos muy pocos pastores, pastores de verdad. Y con el tema de querer derrocar a los que estaban, obviamente no sabemos los motivos exactos de cuál era la situación que lo estaba moviendo a eso, pero este domingo me acuerdo que estaba viendo una prédica y el predicador decía que cuántos de nosotros llegamos a decir, yo haría un mejor trabajo que el pastor que está ahí, ¿verdad? Y él decía, o sea, fue una persona que le dijo a él eso, le dijo, amigo, ¿tú crees que Dios tiene el poder de hacerte a ti el pastor de esta iglesia? Y la persona respondió sí. Ah, yo creo que eso te tiene que decir algo de por qué tú no eres el pastor de la iglesia ahora mismo, ¿verdad? Mm, Como que yo creo que Dios sabe que tú no harías un mejor trabajo, por eso tú no eres el pastor. claro. Y creo que eso vale mucho, viejo, para uno apreciar el trabajo, ¿verdad?, que hacen nuestros líderes, nuestras autoridades, nuestros pastores, de entender de que no es un trabajo fácil, y que esa lucha que vemos desde el principio de la iglesia la podemos ver hoy en día en la iglesia. Yo diría como consejo, sean más empáticos con sus pastores. O sea, nosotros no sabemos las luchas que están teniendo. Es muy fácil ser como un ente que a mí me gusta como el pastor mío lo pone. Él habla de que hoy en día se ve el pastorado como un cajero automático, donde las personas van a sacar dinero, pero nunca depositan. No en el sentido monetario, sino en el sentido de necesidad. Normalmente nosotros siempre nos acercamos a nuestros pastores con necesidad. Necesito que usted ore por esto. Necesito que el pastor me preste atención, que el pastor me salude, que el pastor sea esto, que el pastor predique de esta forma. Necesito. Pero no hay un depósito. O sea, la realidad, ¿quién va a un cajero hoy en día a depositar? Nadie va a un cajero a depositar. La gente Bueno, ya va. se puede, ya se puede. No, que se puede, pero por ejemplo, y te lo digo en un contexto aquí en los Estados Unidos, tú haces todo por el celular, ya tú depositas un cheque por el celular, tú depositas, o sea, de la única forma que tú vas a un cajero es si tú vas a depositar dinero cash, que ya la gente como que no hace eso, aquí eso no se ve casi. La realidad es que el cajero se utiliza como una máquina para sacar dinero solamente. Entonces él compara la vida del pastor como con un cajero automático.
Y la realidad es que nosotros no sabemos por lo que están pasando muchas Amén. veces los pastores, qué necesidad tienen, por qué necesitan que oren por ellos. Y normalmente nuestra respuesta hacia nuestras autoridades es como yo lo pudiese estar haciendo mejor, como Sí. bien tú decías, o como bien decían la gente de la iglesia de Corintios, como nosotros lo pudiésemos estar haciendo mejor que nuestras autoridades. Y creo que esto es un llamado a que nosotros como iglesia nos unamos a orar por nuestras autoridades, a entender de que son seres humanos también, pasan por los mismos problemas, por las mismas pruebas que nosotros, pero la diferencia es de que muchos de ellos a veces no tienen ni siquiera a nadie con quien hablar. O sea, no tienen Sí. a nadie quien ore con ellos, no tienen a nadie que maneje el problema con ellos. Eh, entonces, seamos un poquito más empáticos con nuestras Sí, autoridades. Tratemos de dar el beneficio de la duda siempre en las decisiones que se toman y tratar de manejarnos de una forma en la que el amor sea lo que se exprese ante todo. sí, yo también entiendo que en el tema de la empatía, los pastores, los líderes, son seres humanos también que tienen sentimientos, que tienen que dormir en las noches, que la mayoría están casados y quieren mantener su matrimonio intacto, porque el ministerio pasa Cuéntame, factura amigo. incluso, que incluso pasa factura en la vida matrimonial de los ministros. Teniendo mil problemas y para colmo tú tienes gente que te quiere derrocar, no, no es tan fácil, No es ¿verdad? tan fácil. Y mira, yo siempre he dicho que uno no tiene que estar en acuerdo con todo lo que un pastor hace, diga, crea, pero por lo menos creo que tenemos que valorar los sacrificios de los pastores de nuestras iglesias. Valorar su sacrificio todas las noches que se la pasaron orando por la iglesia, todas las veces que llegó el fin de mes y no sabían cómo iban a pagar el alquiler, eh, o sea, todas las veces que incluso imagínate que uno de sus hijos se puso en rebeldía y él no sabía cómo manejar esa situación frente a la iglesia, la vergüenza que le tiene que dar Claro. esos ministros. Eh, las pérdidas de amistades, las pérdidas de miembros, tener que lidiar con gente, es difícil, es Es difícil, difícil. es bastante complejo. Si Y lidiar con dos gente es difícil, imagínate con una congregación completa. no, lidiar con tu mujer y con tus hijos ya es complejo. Entonces, a eso súmale tú tener que lidiar con gente que no son de tu casa, que te vienen con mil problemas y el pa' colmo el culpable termina siendo tú. ¿Cómo? No No sabemos, sabemos. pero así siempre termina. Entonces, yo siento que, como decía el predicador que escuché el domingo, por alguna razón, tú que te estás quejando no eres el pastor. Y nada, señores, eso es Clemente de Roma. Les recomendamos leer esa epístola a la iglesia de los Corintios. Si eres parte de nuestro club de lectura, ya la leíste, ya participamos eh, de toda una reunión, ¿verdad? Discutiendo la misma. O sea que el que no estaba se lo perdió, tuvo buenísima. Pero la realidad es que hay una importancia en nosotros ir a los escritos antiguos. Vamos a continuar con esta línea. Vamos a seguir hablando del pensamiento, ¿verdad? Del cristianismo antiguo. Creo que es importante que toquemos estos escritos. No sé tú, Rafa, pero a mí me interesaría full hablar de la Didache en un Sí. próximo, en un próximo episodio para ver este panfletito, esta dirección, este librito ¿Qué que tanto ha nos parecemos a ellos causado, ahora? ¿cómo fue? ¿Qué tanto nos parecemos a ¿Qué ellos? tanto nos parecemos a cómo la iglesia se dirigía y se manejaba? ¿Qué cosas menciona tal vez, verdad, estos escritos? Y lo veremos ya en una siguiente entrega. Por ahí vienen muchos episodios buenos, muchas entrevistas súper interesantes. Seguimos con el tema de las colaboraciones que por ahí vienen para. Entonces, sigan ahí atentos. Y nada, gente, les amamos. Chao.